Qué bueno es ver juventud en medio nuestro. Siempre lo digo. Es bueno porque ellos son nuestros futuros predicadores, líderes en potencia, para que el reino del Señor se siga extendiendo. Amén. Así es. Damos gracias al Señor por este día. La primavera no nos quiere mucho, pero viene del Señor también el agüita, ¿no? Amén. Gracias, Señor, por el agua. Así podemos tener, porque tenemos pozos por ahí y hay bastante agüita. Hay mucha gente que necesita esta agua. Así que, como cantábamos un ratito atrás, Dios es bueno. Bueno es el Señor. Quiero saludar a quienes nos siguen por las redes sociales, por Instagram, por Facebook, quienes visitan nuestro canal de YouTube también. Ahí se están subiendo las predicaciones. Si usted quiere volver a escuchar, si le ha bendecido la palabra, la puede compartir. Tengan en cuenta que uno solamente es el mensajero, el portador de la palabra. Por lo tanto, como dice la misma Escritura, ella no volverá vacía. La palabra de Dios jamás volverá vacía. Y aunque usted no crea, siempre, como predicador lo digo, siempre también hay algo para mí. Hay algo que el Espíritu Santo pone en mis labios que no estaba contemplado decir, y es para ministrar mi vida también. Así es que pongamos mucha atención, especialmente a este mensaje, porque es importante que nosotros vayamos tomando el rol que nos corresponde como ministros. ¿Sabía usted que ministro no es solamente el pastor el que está acá delante del púlpito? Usted también es un ministro. No me ponga esa carita. Sonría, que Jesús le ama. Todos somos ministros. Todos tenemos que entregar el mensaje. Vamos a pedir que los teléfonos los pongan en silencio, algunos todavía. Hoy día se conectan solamente con el 33.3. ¿No? Jeremías. Clama a mí, yo te responderé. Y estamos avanzando octubre y hemos estado estos domingos anteriores hablando sobre el tema de la reforma. ¿Cierto? Quedó claro qué es lo que era la reforma. Hablamos mucho de Lutero, que rompió los moldes del mundo medieval en el siglo XVI. A él le fue abierto el entendimiento por haber estudiado la Escritura, porque él comenzó a estudiar la Escritura. Vamos a hacer un pequeño introducción que tiene que ver con el tema que hoy día traigo, porque el título del mensaje de hoy día se llama Ministros de un Nuevo Pacto. La hermana Esther hablaba sobre qué lo que era un pacto. Vamos a verlo también en detalle un poquito más adelante. Y Lutero vio todo esto que no era agradable a los ojos de él, un hombre que tenía el deber, la autoridad, el derecho de predicar santidad, integridad, y comienza a darse cuenta de que algo estaba sucediendo en la Iglesia Católica con el tema de las indulgencias, prácticamente, que fue lo más visible. Habían otras cosas, pero ese fue el punto al cual atacó mucho Lutero. Él se atrevió a contradecir por igual al Papa de aquel entonces y al emperador Carlos V. Y ellos eran una autoridad, la autoridad máxima de Roma.
Hace 500 años atrás, eso suponía una muerte así, pero una sentencia de muerte instantánea, oponerse al Papa, oponerse al emperador. Ambos eran la autoridad máxima de aquel entonces. Pero Lutero se levantó en contra de aquello. Y eso es lo que nosotros no podemos acallar tampoco cuando sucede una injusticia. Cuando sabemos que lo que se está haciendo no corresponde. Aquí o afuera de la iglesia. ¿Por qué digo afuera? Porque el Señor nos manda también que tenemos que ser la luz del mundo y la sal de la tierra. Ustedes que cocinan, bueno, sí cocinamos casi todos, hace tiempo que no cocino, sí. ¿Para qué es la sal? Para sazonar todo aquello, para darle un saborcito más agradable a la comida. Entonces, si nosotros, dice el Señor, que debemos de ser la sal de la tierra, es porque en nuestro entorno se necesita una palabra diferente, una actitud distinta. Por eso es que en medio de la oscuridad debemos de ser la luz. Y Lutero se tomó muy en serio esto y le atrajo consecuencias fuertes porque fue expulsado del clero religioso católico. Este monje agustino no reconocía otra que la verdad de su conciencia a través de lo que recibía de la lectura de la palabra del Señor, la Biblia, que es lo que le enseñaba la Biblia. Por eso vuelvo a insistir, como lo he hecho en domingos anteriores, estudiemos la palabra, tengamos un hábito de poder leer la palabra, leer la Escritura. No nos quedemos simplemente con estas aplicaciones que nos mandan un texto al día. Por último, no solamente tomarlo y leerlo, sino escudriñarlo un poco más y leer el capítulo completo, porque nos vamos a dar cuenta que algo más también hay ahí, aparte de esa perla interesante que la aplicación nos está entregando. Entonces, volviendo a Lutero, porque estamos en el mes de la Reforma, el mes de octubre, les recuerdo que el día jueves 31, ¿sí? No me equivoco de fecha, ¿está bien? Acá en Valdivia se va a estar celebrando lo que es el Día de la Reforma, con un culto ampliado en el Coliseo Municipal a partir de las 4 de la tarde. Y antes de eso, quienes tienen vehículos se van a reunir en el helipuerto, en la costanera, para salir por las principales arterias de nuestra ciudad a levantar el nombre del Señor, a decir presente. ¿Ya? Esto es como dato para que nos pongamos de acuerdo. Lutero dudó fehacientemente del Papa y se negó a obedecer a las autoridades máximas de aquel entonces. Dijo, no, yo no puedo seguir la corriente de este mundo. Aquí hay algo que no corresponde. Y Roma sin duda reaccionó de una manera muy prepotente contra él, con bastante barbaridad, y lo excomulgó de la iglesia, lo expulsó de la iglesia. Ya no era un monje agustino bajo la cobertura de la iglesia católica. Es por eso que él comienza ahí, ¿cierto?, esta revolución, y el luteranismo comienza en su génesis a avanzar fuertemente. Él hablaba mucho y predicaba sobre la libertad de conciencia. No se podría estar enseñando al pueblo que era ignorante en las escrituras de algo erróneo. Y otra cosa que era importante era que él predicaba y tenía muy claro que estaba convencido en realidad de que la fe era un regalo de parte de Dios. Que la fe, que la salvación era un regalo de parte de Dios y no teníamos que nosotros hacer méritos alguno o comprar ese regalo. Es un regalo de Dios que se recibe a través de la fe.
Entonces él estaba entendiendo que ni el acercamiento a Dios puede de alguna manera acelerarse mediante las buenas obras. ¿Lo entendió? No podemos acercarnos a Dios, acelerar ese proceso por medio de las buenas obras, ni tampoco se pueden borrar las malas obras. ¿Me entiende? No se pueden borrar malas obras comprando las indulgencias del perdón. No, Dios lo que quiere es un corazón contrito y humillado, un corazón arrepentido de su situación vivida. Y con esto todo cambió en Europa. Todo cambió. Veíamos la semana pasada de que aún ellos comenzaron una contrarreforma que de alguna manera seguían mintiendo y seguían avanzando también con sus pensamientos. Pero esto todo cambia, hermanos queridos, porque con Cristo, a través de la gracia de Cristo, a través de el sacrificio salvífico de Jesús en la cruz, cambia el panorama para nosotros hasta el día de hoy, porque eso nos convierte en ministros de un nuevo pacto. Conocemos el tema que Dios pactó en su inicio. Lo hizo con Abraham, lo hizo con Moisés, y el pacto estaba estipulado en la ley de Moisés, donde habían ciertas reglas, ciertos puntos que teníamos que cumplir para poder obtener el perdón de pecados. ¿Ya? Pero hoy día ya no estamos bajo esa ley que le fue entregada a Moisés, sino que estamos bajo la gracia. Y lo dice muy claro en Romanos capítulo 6. ¿Por qué no estamos ya bajo la ley? Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Por lo tanto, la ley sin duda tenía su efectividad, porque si pecabas, te condenaba. No tenías vuelta, estabas condenado. Hoy por hoy, la gracia, el perdón, hace que si caemos en pecado, tenemos la gracia y el perdón de Cristo para continuar nuestro caminar. Pero simplemente es por el perdón del Señor, no porque hayamos comprado monetariamente el perdón. El antiguo pacto, entonces, podríamos decir, ha cumplido su función. Cumplió su función, fue entregado por Dios mismo como mandamientos, como estatutos, como una ley que en la práctica era imposible cumplirla. Te condenaba. No existía la gracia del perdón. Por eso es que el pueblo cada día mantenía en el tabernáculo ese sacrificio para que con un olor agradable llegara delante de Dios y nuestros pecados fueran perdonados, porque presentamos un sacrificio para eso. Eso caducó. Con la muerte de Cristo se termina aquello. Por eso usted también en algunas Biblias dice, en vez del Nuevo Testamento, dice Nuevo Pacto. Estamos en el Nuevo Pacto. Cristo nos hace ministros de un nuevo pacto. Entonces el antiguo pacto ya ha cumplido su función y ha sido sustituido por un mejor pacto. ¿Cuál es eso? Hebreos 7:22 dice, y ahí habla quién es el mejor pacto. ¿Qué es lo que dice su Biblia? Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Hebreos 8:6 dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador, refiriéndose al Señor, de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas.
¡Wow! Eso es tremendo. De condenación al favor de Dios, a la misericordia del Señor. Entonces cabe preguntarse, ¿qué representa el pacto? ¿Qué es lo que es para usted un pacto? Mire, buscándolo en el diccionario común y corriente, dice el pacto, del latín pactum, es un convenio o tratado solemne, estricto y condicional entre dos o más partes. Ese es un pacto. Es un convenio que se tomen como un acuerdo. No es que haya que incluir a alguien que no quiere, no. En común acuerdo. Entonces, entre dos o más partes, dice, en que se establece una obediencia a cumplir lo que se está pactando. A cumplir una o varios párrafos establecidos en un contrato no formal. Esto se va a hacer, ¿ya? En esto tienes una obligatoriedad, estás obligado a hacerlo. Yo por este lado también tengo mis obligaciones en cumplir. ¿Estás de acuerdo? Yo estoy de acuerdo, tú también estás de acuerdo. Firma, porque con tu firma estás dando tu autorización, que estás de acuerdo con los puntos establecidos, que hay que cumplirlos. Pueden haber plazos, o puede ser de forma definitiva, pero es un acuerdo pactado, donde uno o más párrafos que están incluidos ahí están para obedecerlos, para cumplirlos. Entonces, ambas partes que lo firman se comprometen a ejecutar ciertas acciones que van a demostrar que ese pacto se ha cumplido por la otra parte y por mí también en este otro lado, ¿cierto? Entonces, en el nuevo pacto que está en Cristo, mire qué importante esto, se nos da la oportunidad de recibir la salvación como un regalo de parte de Dios, no de parte de los hombres, no porque lo merezca. Eso es lo que estableció el Señor. ¿Qué es lo que dice Efesios 2:8? Y ahí habla sobre que la gracia es un regalo de Dios. Y es un regalo de Dios y no se le da la atribución al hombre para hacerlo, para que no se gloríe el hombre. Este hombre es salvo porque yo actúe de esta manera, porque yo fui benevolente. O en aquel entonces de Lutero, porque yo le vendí el perdón. No. En este nuevo pacto, la gracia, la salvación es un regalo gratuito. Entonces nuestra responsabilidad, ¿cuál es? Es ejercer la fe en Cristo. Es creer en el Señor. El único que cumplió la ley a favor nuestro. Fue el único que puso punto final a los sacrificios que se realizaban a través de la ley, y lo hizo a través de su muerte sacrificial. Ahí se terminó ese pacto que decía que para perdón de pecado tenías que presentar una ofrenda delante del altar, y si era aprobada por Dios, eres perdonado. Se terminó porque Él vino. Juan, su primo, lo dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no era necesario nunca más volver a hacer ese ritual. El perdón de pecado vino a través de la muerte de Cristo. La salvación vino a través de la muerte de Cristo. La gracia del perdón vino a través de la muerte de Cristo. Y también tenemos que entender que a través del Espíritu Santo, que es el dador de la vida, que vive a través y en los creyentes. Él no vino solo. Por eso dijo: conviene que me vaya, porque yo les voy a enviar a otro consolador. Yo tengo que regresar al Padre, pero este consolador estará con ustedes siempre, siempre, hasta el fin de los tiempos.
va a estar este Consolador llamado Espíritu Santo. Entonces, a través del Espíritu Santo, queridos, participamos de la herencia en Cristo, a través de Él, y disfrutamos de una continua relación con Dios a través de su Espíritu. Romanos 8, 9, 11. ¿Qué dice Romanos 9, capítulo 8, perdón, versos 9 y 11? Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Esto es fuerte, hermanos. Sí. Me está hablando a la iglesia. Es fuerte. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en cada uno de nosotros. Qué importante tener claro esto. Porque ahí tenemos evidencias que hay un nuevo actor en este pacto, en este nuevo pacto que es Cristo. Hebreos 9:15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados, ojo con esta palabra, reciban la promesa de la herencia eterna. Entonces, no nos merecemos la vida eterna, esa herencia en los cielos, junto al Padre, porque nos portamos bien. No se trata de tu conducta. ¿Sí? Eso está claro. No se trata de nuestra conducta. Se trata de la fe en el Señor. De creer en su sacrificio, en la muerte, en el propósito que Él tiene para con nosotros. ¿Y cuál es el propósito que Él tiene para con nosotros? Yo lo defino en una sola palabra y les decía a ustedes: ministerio. Todos somos llamados a ser ministros de este nuevo pacto. Todo cristiano es un ministro. ¿O solamente es el que predica? No. Claro, todo cristiano no puede ser pastor, pero todo cristiano es un ministro. Eso significa que debes usar tus dones, tus talentos al servicio del reino. No pienses que tus talentos y tus dones están al servicio del pastor. Están al servicio del reino. Y Dios va a encauzar aquellos dones y talentos que tú tienes para poder dar testimonio de tu cristiandad. Ser más dador que recibir, entregar. Y no estamos hablando simplemente de las ofrendas, diezmos, primicias. No, esto va mucho más allá. Va mucho más allá. Fíjese que la Biblia instruye sobre este tema. Y tan simple, porque uno al tiro piensa el pastor está hablando de dinero, y no es así cuando hablamos de ser dadores. La Biblia lo instruye, la Biblia dice: ámense los unos a los otros. Cuídense los unos a los otros. Oren los unos por los otros. Ahí estamos entregando, estamos ministrando. Anímense entre ustedes, anímense. Estamos ministrando, siendo buenos ministradores. Porque estamos recibiendo por gracia, lo estamos entregando. Apóyense los unos a los otros. Ayúdense. Conózcanse. Somos todos partes de un mismo cuerpo, queridos. Claro que la verdad de las cosas es que servir a Dios
sirviendo a los demás, a veces es un poco difícil. Es verdad. Si yo sirvo a los demás, sirviendo a Dios, es un poco complicado, es un poco... ¿Por qué? Porque a veces las circunstancias te desaniman, ¿cierto? Las circunstancias muchas veces te tiran hacia abajo. Entonces, ¿qué hacer cuando llega esa situación a tu vida? Cuando tú quieres entregar algo, pero estás desanimado. Yo te invito a recordar, dentro de muchas cosas, dos importantes situaciones. Lo primero, recuerda que la recompensa que vas a recibir va a ser eterna. No va a ser pasajera. Cualquier medalla que reciba un atleta, a la larga, si no es de oro, se va a oxidar, va a ser perecedera. Mas la recompensa que Dios nos va a dar va a ser eterna, va a permanecer para siempre. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Porque la Biblia lo dice, Hebreos 6:11, 6:10. Pues Dios no es injusto, no olvidará. Mira, esto es importante para los que trabajan en la obra del Señor. Cuando a veces piensan que lo que hago yo no se toma en consideración. Bueno, si tú estás esperando una palmada del pastor, que también puede ser, no es eso lo que debes de esperar, sino el reconocimiento del Señor, que Él no deja pasar nada. Todo lo toma en cuenta. Hebreos 6:10 dice, pues Dios no es injusto, no olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él, sirviendo a otros creyentes como todavía lo hacen. Entonces, que eso no mengue, hermanos. Tu capacidad de servicio, tu capacidad de poder servir a los demás, lo va a reconocer el Señor. Él te va a recompensar en la eternidad, queridos. Va a llegar el momento dado en que, bien, siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, pero Él te dirá, entra en el gozo de tu Señor. Y eso va a ser eterno. Eso no tiene fecha de caducidad. Y lo segundo que debemos recordar es que Dios usa cada pequeña cosa de nuestra vida para su beneficio, aunque nos veamos canalizando eso a los demás. Porque para Él y de Él y por Él fueron hechas todas las cosas, ¿cierto? Amén. Entonces, quiero que entiendas que nada de lo que haces es insignificante para Dios. Nada de lo que tú puedas entregar es insignificante o Dios lo va a menospreciar. Para nada. Recuerden el suceso de la viuda que entregó lo que tenía. ¡Qué gran capital entregó! De verdad, fue un tremendo capital porque le permitió tener vida eterna, entregando lo único que tenía. Y a veces uno se menosprecia, se automargina porque en realidad no tiene lo suficiente. Pero si lo entregas con amor, si sabes que lo que estás entregando primero te lo ha dado Dios. Dios no contrae deudas con nadie, queridos, con nadie. Nada es insignificante cuando le sirves a Dios. Nada de lo que hagamos es en vano. ¿Qué es lo que dice 1 Corintios 15, 58? Permanezcan fuertes y constantes. Permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo. No de mala gana. Es lo que está hablando aquí el apóstol. Porque ustedes saben que nada de lo que hacen para Él, Señor, será inútil. Así que háganlo con entusiasmo, háganlo con alegría. Trabajen para el Señor. ¿Pero de qué manera? Bueno, ora, Señor, en la multiforme gracia que Él tiene. Capaz que sea simplemente entregándole a alguien una estrechez de mano y diciendo que te vaya bien en este día, que Dios te bendiga. Recuerda que Jesús te ama. ¿Estás entregando algo? ¿Por qué no? Hay muchas formas como nosotros podemos
entregarnos a los demás. ¿Por qué? Porque somos hechura suya, pues. Creados, mire lo que dice Efesios capítulo 2, 10. Somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano, a fin que las pongamos en práctica, a fin que andemos por ellas hoy día. Él ya preparó tu camino. A veces uno ve por ahí una novela y nos vamos al final para saber en qué termina la novela. Y nuestra vida es una novela. Pero el único que sabe el final es el Señor. Nosotros tenemos que irla construyendo día a día, paso a paso, esfuerzo tras esfuerzo, caída y levantada. Si no estamos propensos a caer, no, también estamos propensos a caer. La diferencia está en que nos paramos y continuamos, perseveramos. Entonces, tenemos que tener claro, querido, que Dios no te puso en la tierra solamente para vivir para nosotros mismos. Él quiere que podamos hacer de esta vida un mundo mejor. Pero nosotros tenemos, porque Él no vino a arreglar nuestro mundo. Le tengo esa mala noticia. Él no vino a facilitarte las cosas. Él no vino a arreglarte tus situaciones, pero te da una perspectiva distinta. En Cristo todo lo puedo. ¿Por qué? Porque Él es mi fortaleza. Eso tenemos que tenerlo claro. Nosotros podemos, con la fuerza de Cristo. Entonces, vamos entendiendo que el antiguo pacto que Dios había establecido con su pueblo requería de una obediencia estricta a la ley mosaica. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23 lo dice. Si usted pega, está condenado a morir. Gracias a Dios no es una muerte física, pero la muerte es la separación de Él, porque Él es santo. Y lo santo no tiene relación con el pecado. La paga del pecado es muerte. Por eso es que la ley exigía que el pueblo estuviera constantemente entregando sacrificios. Era la ley que decía, para que puedas expiar tu pecado, tienes que estar constantemente entregando un sacrificio, para que tu pecado sea perdonado. Pero incluso Moisés, quien fue escogido, ¿cierto?, por parte de Dios para establecer el antiguo pacto, también anticipa un nuevo pacto. Moisés dice en Deuteronomio 36, y ahí habla que el anhelo de su corazón es que el pueblo de Israel reciba un corazón para entender. Que yo creo que es el deseo del Señor para cada uno de nosotros, que tengamos un corazón entendido. Por eso es que Moisés dice, y circuncidirá Jehová tu Dios tu corazón. Lo que contaba ella en el devocional sobre la circuncisión que tuvo que hacer Séfora a su esposo, a su hijo, perdón, estaba establecido en la ley. Pero ya no es necesario aquello. El prepucio del corazón es el que necesitas cortar. Y abrir tu corazón al Señor. Para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. El nuevo pacto entonces es diferente porque supone un cambio total de corazón. Para que el pueblo de Dios pueda agradarle de una manera no forzada, no por ley,
sino de una manera natural. Mire, uno de los conceptos más tergiversados acerca del nuevo pacto es la idea de que por medio de Jesucristo se terminó la obediencia a la ley. Yo creo que muchos de nosotros hemos escuchado aquello. Abolió Cristo la ley, ya no existe más la ley. Parece que no han leído lo que Cristo mismo escribió o dijo y fue transcrito acá en la Escritura. En el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, 17, Jesucristo habla y dice que Él vino a cumplir la ley, no a dejarla obsoleta, no a poner caducidad a la ley. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Y eso lo dijo el Señor. Porque Él venía a establecer un nuevo pacto entre Dios y nosotros, queridos. Quizás este es un tema que como que lo pasamos tan así, pero es importante entenderlo. Somos ministros de un nuevo pacto. Obviamente la ley quedó ahí cumplida en Cristo. Hoy tenemos nosotros la gracia presente. ¿En qué se escribió la antigua ley, el primer pacto? En piedra, ¿cierto? Eso es lo que dice el relato. Dios la escribió en piedra. ¿En qué se escribe el nuevo pacto? En un corazón de carne. Ya no están las piedras ahí, dándonos a entender esto sí, ten cuidado. No. Él establece su nuevo pacto aquí en el corazón del hombre y de la mujer, que arrepentidos llegan a las plantas de Cristo. Es escrito en nuestros corazones. Entonces tenemos que entender, como dice Juan 1:29, que podemos entrar en este nuevo pacto solo por la fe en Cristo, que derramó su sangre. ¿Para qué? Para quitar el pecado del mundo. Ese es el motivo del nuevo pacto. O sea, el nuevo pacto entra en acción por medio de la muerte de Cristo. Ahí comienza el nuevo pacto. Lo hemos escuchado cada primer domingo de cada mes cuando tomamos la cena del Señor. ¿Qué es lo que dice Lucas 22:20? Ahí relata que Jesús, después de haber cenado, tomó la copa y le dijo a los discípulos: esta copa es el nuevo pacto. Esta copa representa el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Ahí comienza con la muerte de Él este nuevo pacto. La ley nos condena, el Señor nos salva. Amén. ¿Qué significa entonces el nuevo pacto en contra del antiguo pacto? La diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto es grande, es tremenda. Es que el antiguo pacto, a aquellos que de alguna manera confiaban en Dios con respecto a lo que decía la ley, no podían nacer de nuevo. Eran sentenciados y listo. No había un nuevo nacimiento. A diferencia, por eso es grande la diferencia de los que hoy día nosotros tomamos este nuevo pacto. Porque Cristo muere por nosotros y nos da la posibilidad de ser nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. Ya no tienes que llevar tu sacrificio a un altar, sino es tu corazón lo que quiere el Señor. Tenemos que creer en su sacrificio, en su muerte, en su resurrección, y que hoy está glorificado junto a Dios. ¿Qué quiere decir entonces la Biblia
cuando habla de un nuevo pacto entre nosotros y Dios. ¿Qué quiere decir eso? Está en la Biblia. Vamos a lo que dice Jeremías 31:33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Después de aquellos días. ¿A qué día se refiere? A los días del Señor. Aquí hay una profecía de un nuevo pacto. Dice Jehová: daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. O sea, Dios mismo que escribió la ley en las tablas de piedra, Moisés, está diciendo, pero llegará ese día en que yo ya no escribiré la ley en tablas, sino que mi nuevo pacto, mi nueva ley, estará en su mente, la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. ¡Qué tremenda diferencia! El nuevo pacto significa entonces que podemos ir directamente a Dios a través del sacrificio de Cristo. Eso está en la Biblia, búsquelo, Hebreos 7:22. Jesús pasa a ser un fiador, un aval de este mejor pacto. O sea, hay perdón de pecados únicamente a través del nuevo pacto. Está en la Biblia, Hebreos 9:14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Voy a finalizar ya. Les pregunto, ¿qué prometió hacer el pueblo en el primer pacto? ¿Qué es lo que prometió? Está en la Biblia, Éxodo 24:3. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. O sea, él fue al monte a recibir los mandamientos, baja del monte, habla con su gente y les dice, mira, esto conversé con él, esto es lo que hay que hacer. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Como buen chileno diríamos, se cosieron. Haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Eso fue lo que dijo. Pero ahora no es la promesa del hombre, queridos. En el nuevo pacto es la promesa de Dios. ¿Qué es lo que dice el nuevo pacto? ¿Qué promete hacer Dios? También está en la Escritura. Hebreos 8:10. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Que hay una promesa de parte de Dios hacia nosotros hoy día, ministros del nuevo pacto. ¿Somos ministros del nuevo pacto o no? No los veo muy convencidos. Mira, termino diciendo que hace 500 años atrás, y lo hemos estado conversando, se produjo una reforma. ¿Cierto? Hace 500 años atrás, poco más, se produjo una reforma. Y la iglesia reformada, ¿qué hizo? Abrió las ventanas y tiró toda la basura para afuera que se había acumulado por años, por siglos. Y un viento nuevo comienza a soplar al interior de la iglesia. Un viento de renovación. Pero ¿sabe qué? Y con tristeza lo digo. Hace 500 años de aquello. Y necesitamos urgentemente
otra reforma. ¿Por qué digo esto? Porque la iglesia se ha ido acomodando al mundo y está acumulando basura al interior. Por eso se necesita urgentemente una nueva reforma. La iglesia se ha ido acomodando, ha tratado de ir de alguna manera adaptándose al mundo, al sistema de este mundo. Y la iglesia no puede hacer aquello, o vamos a caer en lo mismo, en idolatría, en paganismo, en pecado. Por eso muchos predicadores no lo hacen, no lo predican. Pastor, no predique sobre santidad. Pastor, no predique sobre el pecado, porque la iglesia se va a asustar y sus miembros se van a ir. Y vamos acumulando a gente que ha venido a buscar simplemente una solución a su problema, no buscando la salvación, no buscando el perdón de su pecado, no reconociéndose pecador delante de Dios. Necesitamos realmente un Lutero. Lutero no va a reemplazar a Jesús, bajo ningún aspecto. Pero necesitamos que nos levantemos y digamos, eso que se está haciendo no es de Dios. Iglesias que se enriquecen a costa de sus miembros, que ya no predican el evangelio genuino, no enrostran el pecado, no llaman a la santidad, a cambiar el estilo de vida. No importa, hermano, no importa, hermana, en el camino se arregla la carga, de a poquito acomódese. No es así. El pecado es pecado aquí y donde sea. Y mayormente si ocurre en la iglesia, hay que denunciarlo, hay que decirlo. No hay que taparlo. No podemos tapar el sol con un dedo, ¿cierto? Y la verdad de las cosas, queridos, es que no tengo otro mensaje de parte de Dios que entregar. Aunque no crean que de repente también me cuestiono y digo, pero si esto provoca que el hermano se enoje, que se enoje, que se enoje, que busque a Dios y pida perdón. Pero el pecado no se puede enseñorear sobre nosotros, queridos. Pablo lo dijo, ¿pecaremos más? Por la gracia que tenemos hoy día, bueno, total peco, mañana le pido perdón. De ninguna manera, de ninguna manera. El pecado hay que erradicarlo de nuestra vida. ¿Que es un proceso? Claro que sí, pero primero tienes que comenzar arrepintiéndote y reconociéndote un pecador, porque mientras no reconozcas que sos pecador, que eres pecadora, el proceso no va a comenzar. ¿Qué dice Proverbios? El que cubre su pecado no prosperará, no va a prosperar, pero el que lo confiesa y se aparta. Si aquí no solamente es confesar, sino apartarse, dice que alcanzará misericordia. Misericordia es perdonar lo imperdonable, hermanos. Somos ministros del nuevo pacto. Dios nos ha dado la autoridad a nosotros, a la iglesia, para ser el estandarte, levantar a Cristo. Termino diciendo, la santidad que ya no se predica, la santidad no es una opción en la vida del cristiano, no es una opción, para nada. Es la única forma de vivir una vida cristiana. Es la única forma de vivir una vida cristiana, la santidad. Sin santidad nadie verá al Señor.
Amén. Concluyo con esto. Oremos. ¿Qué le parece si delante del Señor esta mañana reconocemos nuestra condición, reconocemos que no hemos estado haciendo bien las cosas, pero también tenemos que reconocer que lo tenemos a Él para que Él pueda perdonar nuestro pecado? Y Él no se va a quedar con nada, dice que los ata y los echa a lo profundo de la mar y jamás vuelve a tener memoria de aquello. Necesitamos, hermanos queridos, estar delante del Señor con nuestras manos limpias, mirarlo a Él cara a cara sin tener nada de qué avergonzarnos. Y aunque pensemos que lo que estamos haciendo no tiene mucha importancia porque no afecta, siempre lo hemos dicho con respecto al pecado. El pecado es como la levadura. Y un poquito de levadura leuda mucha masa. ¿Cierto? El pecado es lo mismo. Por eso le escuchaba a un predicador decir que cuando el pecadillo te toque a tu puerta, no lo tomes como algo simple, porque detrás de ese pecadillo vienen cientos más que quieren apoderarse de ti. Por eso la puerta de tu corazón debe ser solamente para el Señor. Y búscalo mientras pueda ser hallado. Amén. Padre del cielo, en el nombre de Jesús, en esta hora oramos. Y como iglesia te pedimos perdón. Te pedimos perdón, Señor, por todos aquellos pecados que hemos cometido, Señor. Porque sin duda cada día, desde el amanecer hasta el término de la jornada, de alguna u otra manera, Señor, el pecado está frente a nosotros, delante de nosotros. Y Satanás, que anda como león rugiente buscando, Señor, a quien devorar, tiene artimañas que nos hacen pensar que nadie se va a dar cuenta, que no es tan grave, que no es tan importante. Pero somos ministros de este nuevo pacto y le debemos fidelidad, le debemos a Cristo por sobre todas las cosas nuestra vida. Él nos ha sacado de las tinieblas, Él nos ha puesto a la luz admirable. Él es la luz que ilumina nuestro caminar. Y por eso te damos gracias, pues Dios, en esta mañana, porque de alguna u otra manera tú hablas a nuestro corazón, y porque si nos estás hablando de esta manera es porque el deseo de tu corazón es que actuemos en integridad, que estemos puros y delante de ti, Señor, con un corazón contrito y humillado, al cual tú no vas a desechar. Gracias te damos, Señor, porque yo sé que tú estás preocupado de cada uno de nosotros, Señor, que no nos perdamos, que tracemos bien la palabra, que no adulteremos la palabra. Ayúdanos, Señor, en nuestras debilidades. Ayúdanos, Señor, en aquellas situaciones que le damos lugar a que Satanás tome control. Eso no debe ser así, porque tú tienes que ser el centro de nuestra vida, porque tu Espíritu Santo reina en nosotros, porque tu Espíritu Santo fue puesto como un sello el día que entregamos tu vida, nuestra vida a tu servicio, Señor. Gracias, Dios, porque estamos acá para reconocer nuestras flaquezas, nuestras debilidades, para reconocernos pecadores y que necesitamos de ti, Señor, el perdón. Necesitamos, Señor, redireccionar nuestra vida, nuestro comportamiento, nuestro actuar, nuestras palabras. Queremos, Señor, que nos consideres hoy día. Toma en cuenta, Señor, esta oración. Toma en cuenta, Señor, este mensaje que pueda tocar en lo profundo de nuestro corazón. Y aunque nos confronta con la verdad
porque la verdad muchas veces no la queremos recibir, porque nos duele, podamos, Señor, decir gracias, porque a través de aquello me demuestras que estás preocupado por mí, porque me amas, porque no quieres que me pierda. Señor, bendigo cada familia, cada hermano, cada joven, señorita que está aquí presente en este lugar, y aún para aquellos que nos ven, Señor, a través de las redes sociales, que tú puedas traer convicción de pecado a sus vidas y que tengan la necesidad imperiosa de acercarse a tus plantas y pedir perdón para poder también gozar de esa recompensa eterna, de poder vivir, Señor, una eternidad contigo, de disfrutar tu presencia, Señor. Hoy estamos disfrutando de la presencia de tu Espíritu, pero quiero llegar al momento en que quiero mirarte, Señor, y contemplar tu hermosura y darte gracias porque me escogiste desde antes de la creación del mundo, desde antes, Señor, para tener vida eterna. Gracias, Señor. Muchas gracias por todo lo que tú estás haciendo con nosotros. Estas llamadas de atención, estas llamadas de alerta, no son otra cosa que tu preocupación por cada uno de nosotros. Porque te duele vernos, Señor, cuando no actuamos como hijos tuyos, cuando actuamos como cualquier persona que no te conoce. Gracias, Señor, porque en eso está la demostración de tu gran amor para nosotros. Porque tu Espíritu está en nosotros y cada día, Señor, nos está instruyendo, redarguyendo, nos está ministrando para cumplir la tarea que se nos fue encomendada de predicar el Evangelio a toda criatura. Y eso lo podemos hacer de múltiples formas. Señor, gracias por tu bendición. Gracias, Señor, por que hemos prestado nuestros oídos a tu mensaje, porque hemos abierto nuestro corazón, Señor, para que sea escrita tu palabra y la podamos poner por obra. Te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.